hermoso jueves, un poquito nublado, pero hay un poquito de sol. El solcito quiere aparecer. Otra vez estamos en No Seas Neutral, en o no lo arregla nadie. Acá estamos con Gabriela Torres. Muy buenos días, Gabriela Torres. Hola, acá estamos. Team Poleras hoy. Team Polera, sí. La tuya es un cuello un poco más que se cae, ¿no? No sé cómo Tengo una camisa abajo. Muy bien, está bien. Nos diferencia la camisa. Yo tengo una, ¿cómo se llaman las camisetas esas? Térmicas. Una térmica abajo que dicen, las estoy probando porque nunca las usé, dicen que el frío lo contiene. Más Sí, podés irte de campamento con esa camiseta. Exacto. También, armar la carpa. ¿Qué tal el fin de semana? Bien, frío. Frío. Pero estuve en un lugar con unos amigos, hicimos fueguito, comida de frío. ¿Tomaron algo? Sí, tuvimos que tomar un vino tinto. ¿Qué vamos a hacer? Está bien, hay que tomar, hay que festejar, hay que pasar el fin de semana lo mejor posible, porque ¿saben qué? Viene el editorial y no quedaba otra que arrancar con un video de Milei. No solo eso, tenías 2 de cada 3 chicos pobres, hoy tenés 1 de cada 2. Entonces digo, las mejores están, es más, el salario real, o sea, los salarios respecto a los precios vienen mejorando desde hace 12 meses. Entonces, es más, estamos en récord de puestos de trabajo. Por lo tanto, está funcionando. Lo que pasa que hay que entender es que nosotros venimos de un desastre. La verdad no sé de qué país está hablando Milei, pero quiero arrancar con esto. Milei es un topo mentiroso, porque él dijo que venía a destruir el Estado desde adentro. Y la verdad que es un mentiroso, un topo mentiroso, porque sí hay un Estado que funciona y a full. Por ejemplo, cuando decide vetar la ley de emergencia por las inundaciones en Bahía Blanca, esa es una decisión de Estado, del Estado que teóricamente él venía a destruir. Cuando, como contrapartida, recibe el Fondo Monetario Internacional, cuando planifica las entregas de empresas como AIS y Ferrocarriles, cuando se endeuda con créditos y con emisión de bonos para cumplimentar los requerimientos de los organismos internacionales que pusieron condiciones y que apoyan estas medidas económicas. O, por ejemplo, cuando suspende la obra pública y las rutas se deterioran, pero sigue cobrando el impuesto sobre los combustibles líquidos, que tiene que destinarse al Fondo Nacional de Vialidad para construir rutas y no lo hace. Ese es el Estado que quiere que funcione Milei, el de recaudar, el de amarroquinar lo que no corresponde porque no hace las rutas que corresponde. Ahora bien, donde no funciona el Estado, y es el Estado que te tiene que preocupar a vos y a todos nosotros, es que ahí no acciona este topo mentiroso, es en la creación de políticas de empleo, ya que la desocupación aumentó al 7,9 en el primer trimestre del 2025 y es el número más alto de la gestión de Milei. En los aglomerados urbanos con mayor nivel de desocupación fueron los partidos del Gran Buenos Aires, Santa Rosa, el Gran Córdoba, Gran Resistencia, Gran La Plata, San Nicolás, Villa Constitución, llegando casi al 10% de desocupación. Y quiero que recordemos algunos datos que son importantes. La inflación acumulada desde que asumió Milei es del 210%. La inflación acumulada en alimentos desde que asumió Milei es del 260 al 300%. Los recortes cayeron mayoritariamente sobre salarios, jubilaciones y consumo popular. La utilización de la capacidad instalada en la industria en diciembre del 2023, en el gobierno que tanto criticamos y hacemos autocrítica, era del 66,4%. Ahora es del 58%. El consumo por leche por habitante anual en diciembre del 2023 era de 193 litros. Hoy es de 170 litros. Podemos seguir dándote muchísimos datos, que son datos que perjudicaron al más necesitado, que perjudicaron a la clase obrera. El Estado, ese Estado topo mentiroso de Milei, es el que no acepta las paritarias libres en el gobierno de la libertad y te autoriza el 1%, cuando la inflación, en muchos casos, la triplica o la duplica mínimamente. Ese es el Estado, este es el presidente que lo votamos 3 veces,
que está legítimamente asumiendo la presidencia, asumiendo los roles de presidente de la nación, pero que cada día va perdiendo la credibilidad en el pueblo que lo votó. Tenía más datos para dar, pero dije no, porque si no, viste, también parecemos como que hay desesperanza. Está bien hablar de cómo vivimos, porque cuando la economía no es el principal problema, hablamos de cómo vivimos. Claro. Entonces hablamos de los problemas de las personas, hablamos de desarrollo, hablamos de gente que investiga cosas o cómo se resuelve tal problema. Ahora de lo único que se habla es de la tasa de interés de los créditos. Totalmente. Todos los compañeros, las personas conocidas que tenemos la posibilidad de tener trabajo, hablamos de endeudamiento. Totalmente. Mira, este fin de semana fue un fin de semana medio duro para en relación con los datos que fui recibiendo del común de la gente. Estuve en mi casa de La Plata y viene una compañera a ayudarnos, no, gracias Gaby, ayudarnos a poner la casa bien. Y cuando la llevamos, en La Plata hay un frigorífico muy grande, que todos van a comprar ahí porque el precio es acomodado. Le pregunté, ¿hace mucho que no vas al frigorífico? Me dijo, hace un año que no come carne, que ella y su familia, que son 6 personas, no quiero dar el nombre obviamente para no exponerlo, pero es un dato de la realidad que me conmovió terriblemente, no come carne. Todos a su medida han perdido, con las consecuencias. Por suerte hoy tenemos invitada a Adriana Clemente, que es especialista en políticas sociales, en estudios de pobreza, las consecuencias que trae el vivir mal. El deterioro de la vida cotidiana, ¿no? Exacto. Ayer me crucé con el hijo de un amigo, que me encanta porque ella es grande. El Juli salió de su trabajo y me dijo que por primera vez hay amigos de él que le dicen que no tiene plata para jugar al fútbol. Quiero decir, a cualquier nivel social hay algo que te atraviesa y no se puede hacer. Eso es el mal vivir. De eso hablamos cuando hablamos de que las personas viven mal con un gobierno que no gobierna para la felicidad del pueblo. Totalmente, y además está claro que, como vos decías, atraviesa a todas las clases sociales. Hoy se ve el atraso en las expensas de los departamentos, en los edificios de clase media, se ve comúnmente. El atraso en el pago de tarjeta de crédito. Ya están embargando cosas. Mucha gente que yo conozco le están embargando cosas a las tarjetas. O sea, digo, el deterioro de la calidad de vida, que si bien haciendo la autocrítica, no era de la mejor en el diciembre del 2023, porque pareciera que hablábamos, viste, de años y años, pero solamente pasó 1 año y medio. El deterioro en este tiempo fue terrible. Y lo peor de todo esto es que me parece que faltan 2 años de gobierno y evidentemente la política de Milei va en este sentido, en el deterioro de la vida de la gente. Reconstruir todo eso va a ser más difícil. Muy. Porque además de la política que lleva adelante, es el negacionismo que tiene. Escuchábamos en el video que decía el empleo está subiendo, el consumo, y todos sabemos que cada vez hay más desempleados, que cada vez hay menos, que cada vez hay más trabajadores no registrados, que se cierran cuentas sueldos, como comúnmente se llama. Como lo que vos empezaste a decir. La explicación básica siempre es, alguien tiene que regular el bien común y la sociedad. Cuando no regula el Estado, regula el mercado. El mercado es injusto, el mercado siempre beneficia a los que más tienen, y el tema de la redistribución del ingreso y de la atomización de que 4 tienen el 80% de los ingresos mundiales y cada vez más gente vive mal. Y eso es lo que está pasando, como que pareciera que 4 billonarios se hicieron cargo del mundo y la van a chocar porque están acelerando. No se puede tolerar tanto mal vivir. Mucho mal vivir. Además, ¿Vos decís 2 años de gobierno? Y además está en carpeta, está en proyecto, y además lo van a hacer todo más rápido porque se vence
se vence los poderes, los superpoderes que le dieron, se están venciendo ahora, entonces quieren hacer todo más rápido. La privatización de AIS y de ferrocarriles, imagínate, AIS ha privatizado. ¿Quién va a ser una cloaca más? Bueno, puede ser que vamos a hablar hoy de eso y de cómo vivir, hoy y muchos programas más, de cómo vivimos, pero sin duda hay algo que hoy se siente como implosión social y lo que era proyecto colectivo hoy es implosión individual y las personas se sienten mal, se meten para adentro, duermen, pero tenemos que abrir la implosión para que jugar más grande, ¿no es cierto? Perfecto. Nos tienen que seguir en Instagram, en @noseasneutral y en YouTube, @noseasneutral, se suscriben y nos siguen y les dice me gusta, mirá, es un moplo, tienen que cambiar, qué sé yo. Nos dicen cosas con respeto, que nosotros también vamos a responder con respeto. Nuestra producción, Fiorella, Nicolás, Lázaro y Mariano, agradecerles que siempre nos bancan. Hoy hay uno averiado. Si escuchan un cosito de fondo, es la tos de uno de nuestros productores, de Nicolás, que le estamos preparando un té con miel, que le estamos preparando algo, pero no, por si falta mañana algún laburo, pobre que tiene como 4, sepan que está resfriado y tiene tos. Vamos a una pausa a terminar de preparar el té para Nicolás. No lo arregla nadie. Tenemos en línea al senador por la Ciudad de Buenos Aires, por Unión por la Patria, Mariano Recalde. Creo que era necesario hablar con él para que veamos que nos oriente o que nos tire algunas líneas políticas de cómo seguir en estos momentos de tanta intensidad política que tuvimos viviendo, de tanta militancia. Está bueno reflexionar un poco de cómo podemos seguir. Así que estamos en línea con Mariano Recalde. Mariano, gracias por atendernos. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Estoy ansioso por el partido de Boca, entre otras cosas. Sí, estamos muy ansiosos todos. Acá estamos con Gaby Torres también. Hola, Mariano. Hola, Gaby, ¿cómo estás? Bueno, te decía que venimos de días de mucha intensidad política, de mucha intensidad militante. Sí, estas 2 semanas fueron como una década. Y como hacía mucho tiempo que la militancia no vivía como algo propio, una situación injusta, ¿no?, que le está pasando a Cristina. Y la gran pregunta de muchos compañeros, y cómo seguimos sosteniendo esta esperanza, esta militancia que a través de un hecho fortuito y que desgraciado y que no queremos que siga, nos toca vivir. ¿Cómo ves vos hoy la situación y cómo seguimos? Mirá, comparto el diagnóstico que haces de que es un hecho desgraciado, injusto, brutal, pero al mismo tiempo saca lo mejor de nosotros y particularmente de la militancia peronista. Si algo tuvo de bueno esto es que nos alineó, nos unió y sacó de adentro nuestro esa fuerza que tiene el peronismo en los malos momentos, los peores momentos, que se hace más fuerte. Creo que tenemos que aprovechar este envión, esta bronca que genera la injusticia, la proscripción, la persecución al peronismo, porque esa Cristina, obviamente, en la persona de ella que pone el cuerpo y lo sufre, pero nos proscriben a todos, nos impiden a todos, los que queríamos votarla, y particularmente a los que tenían domicilio en la tercera sección electoral, sí, de poder votarla. Y además significa una espada de Damocles y una amenaza para todo aquel que se quiera postular en el futuro. Uh-huh. Para todo aquel que quiera representar los intereses del pueblo. Uh-huh. Es una medida, es una decisión que toma el poder para disciplinar a los dirigentes populares, o a intentar disciplinar. No van a poder disciplinarnos, no van a poder disciplinar a ella, no van a poder evitar que siga haciendo política, que siga expresándose, que los pone locos, ¿no? Que ella
en lugar de deprimirse, encerrarse y, y morir políticamente, renace con más fuerza, tiene más contacto, más amor con la gente, más conexión y encima empuja la unidad del peronismo, que es y va a ser la alternativa cuando este modelo termine de hacer agua. Hoy todavía no terminan de verse las consecuencias, no termina de propagarse el descontento y mucha gente todavía aguanta o le pone unas fichas o tiene esperanzas y porque lo Mariano, votó, pero en algún momento se termina eso. nosotros estábamos hablando cuando iniciamos muchos datos nuevos, viste, de mal vivir, así, de desempleo, ¿no? Un poco Sí, lo que vos decís. Esta situación, de en acto poner presa a Cristina, y que era algo que ella venía diciendo hace mucho tiempo, que es cuando uno hace cosas a favor del pueblo, te la cobran, digamos. Me parece a mí, no sé, hay algunas lecturas, como si esto fuera una posibilidad y pareciera, incluso por datos de unidad del peronismo, que podemos leer más grande y entender que la disputa es más grande. Entonces, la pregunta es, como dirigente de la capital federal y tal, ¿cómo aprovechar, digamos, para que las personas que están pasándola mal y no se animan a salir a quejarse o tienen miedo o juntarse con otros, aprovechar y hilvanar las luchas como empieza a pasar con esta situación política que estamos viviendo? ¿Cómo hacemos con bueno, esto? esto no se hace por un atajo o por arte de magia, no hay una fórmula mágica, ¿no? No es magia, otra vez. Es una construcción cotidiana y constante, perseverante. Y todos los días un poco más. Este miércoles otra vez con los jubilados, por ejemplo. Claro. Este miércoles otra vez acompañando una lucha que es de un sector, pero que representa a todos. Yo creo que a partir de ahí se va construyendo esa, esa esperanza, esa resistencia, y se va propagando esa alternativa, que finalmente va a ser el peronismo. Yo no tengo la menor duda de que este plan de Milei, que ya lo vimos, y que quieren sostenerlo a fuerza de miedo, como decías vos, porque esta sobreactuación de la policía los miércoles pegándole a viejitos, tirándole gases a nenas y demás es para instalar miedo, pero el miedo no funciona en el mediano y largo plazo. Sí, A claro. la larga, fíjate que el miedo, el terror, lo quisieron imponer en la última dictadura Sí, militar claro. y este mismo plan económico, con las mismas ideas económicas, terminó haciendo agua y la dictadura se fue. Ni matando 30.000 y desapareciendo 30.000 militantes políticos pudieron hacer que el pueblo vuelva. Así que eh, obviamente que surte efecto esta ferocidad, esta crueldad, esto de tirarle gases a la cabeza a los periodistas y demás. Y balas, Pero gases y sí, balas. balas, gases, balas, palos, escudos, pero tiene patas cortas esto. Mariano, la última pregunta. Se Sí, viene la batalla quizá más importante que vamos a tener, que es la provincia de Buenos Aires, elecciones sí, desdobladas, donde consideramos que me parece que la unidad del peronismo en su concepción, en su armado, en su estrategia, quizás sea lo más importante para poder afrontar estas contiendas que se vienen. ¿Vos creés que sí. la unidad es posible con ese contexto de guía, de estrategia, de unidad de pensamiento? Y Por que, supuesto, ¿cómo no va a ser y que puede posible? ser, y que la podemos trasladar a octubre para dar una batalla Sí, importante. no solo es posible, ya estaba, era un hecho concreto después de la reunión que tuvieron Axel y Cristina antes de la sentencia de la Corte. Ujú. Pero con la sentencia de la Corte se profundizó. Te diría que no hay posibilidad, no es posible ir separados. Ok. En Un la provincia de Buenos Aires título. Recalde deja un título. no es posible ir separados, te lo repito. Eh, me parece que esto empujó esa unidad que ya estaba casi Que se venía trabajando, concertada. ¿no? Sí, que se venía trabajando, era un hecho y ahora me parece que es un hecho inevitable.
Y por último, me parece que está bueno que puedas dejarle un mensaje también a la militancia que sigue yendo a la casa y prepara acciones en los barrios, como para no perder ese ritmo militante y esa fuerza territorial que venimos desplegando, ¿no? No, ahora toca seguir en el territorio, acompañando las demandas, acompañando a los que más sufren, organizando, esclareciendo a la medida que podemos a aquellos que están confundidos y acompañando todas las luchas que haya. Este miércoles, repito esto, ¿no? Van los jubilados como todos los miércoles, van a estar acompañados por un grupo de sindicatos muy importantes que vienen reclamando por el ajuste de Milei en el sector del transporte y particularmente de la marina mercante. Así que ir acompañando a todos los sectores, en un momento van a confluir, como confluyeron con la prisión de Cristina, eh, por otros reclamos y vamos a ponerle un freno a Milei. Yo creo que esta etapa es la de ponerle un freno al ajuste, a la motosierra, e ir en paralelo construyendo esa esperanza, esa alternativa para el 27. Porque a Milei le sucede el peronismo, no tengo la menor duda. Bueno, Mariano, Qué muchísimas bien. gracias por tu tiempo y por haber salido hoy, que es un día importante. No, gracias Y por a la ustedes. esperanza, y por la esperanza. Un Siempre, abrazo. siempre. Un abrazo grande. grande. Chau, chau. Bueno, lo tuvimos a Mariano Recalde, senador nacional, presidente del PJ de la ciudad y un actor importante dentro del kirchnerismo. Vamos a una pequeña pausa y venimos con otra entrevista súper importante para todos y para todas. Seguimos en No lo arregla nadie. Recuerden que nos pueden seguir en las redes y en YouTube con @ no seas neutral. Ese es el canal y nuestro programa o no lo arregla nadie. @ no seas neutral en Instagram, @ no seas neutral en YouTube. Se suscriben, es muy importante que se suscriban y ven nuestros programas. Logramos hacer el té con miel para nuestro productor, está un poco mejor. Así que dejemos tranquilo a todos que está mejor. Y la producción lo atiende, los compañeros ahí muy bien, felicitándolos, porque lo atienden a nuestro compañero Nicolás. La Argentina va por todos lados. Y hace poquito Bullrich presentó el FBI argentino. Nosotros queremos parecernos en todo y queremos un FBI propio. El FMI ya lo tenemos adentro. O sea, el mayor país que le debe al FMI es Argentina. Pero queríamos un FBI. Y Patricia Bullrich nos dio el gusto. Nos da todos los gustos, la Pato. Y hoy tenemos, ahora hablando de verdad, para hablar de verdad sobre este tema, si cambia realmente la policía, si no cambia, a Silvia Larrufa, que fue exsecretaria de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad de la Nación y está a cargo del área de seguridad del Instituto y Ciudad. ¿Es así, Silvia? Buenas tardes, bienvenida. Sí. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Sí, coordino el área de seguridad del Instituto de Políticas de la Ciudad y fui funcionaria del Ministerio de Seguridad de la Nación. ¿Nos dio el gusto, Patricia Bullrich, de que tenemos FBI propio? No, nos tiene acostumbrados al marketing y entonces ¡Qué desilusión! ante una imagen que para el que no se dedica al tema puede tener un significado, que es pensar en el FBI como una agencia de élite para la investigación de los delitos complejos, para perseguir la trata de personas, para reducir el narcotráfico, para conocer sobre lavado de activos, ella busca aumentar las capacidades represivas en materia de orden público y control social, que es para lo que usa a las fuerzas federales desde que asumió en esta segunda gestión y también en su primera gestión como ministra de Seguridad de Mauricio Macri. Publicaste una nota en conjunto con Eduardo Villalba en La Nación Más, hablando de este tema, y había una cosa institucional que me pareció importante. La policía cumple 200 años, y en esos 200 años hubo varios intentos de modificar o su estatuto o su
forma de actuar, quizá, o las responsabilidades que tienen. ¿Cambió mucho la creación de la policía de la ciudad a las responsabilidades que tenía, las condicionó a las responsabilidades de la federal y por eso se hace necesario un cambio de acciones y de responsabilidades? Exactamente, y en ese excusa o razón de ser se ancla Patricia Bullrich, porque cuando ella misma, sin mucho análisis, transfiere una parte de la federal a la ciudad, que era parte del proceso de autonomía, la Policía Federal necesitaba repensarse y reorganizarse. Esa gestión no lo hizo. En la gestión que nos tocó compartir nos parecía importante, pero no logramos llevar adelante una transformación fundamentalmente normativa, porque la ley, el decreto ley que organiza la Policía Federal es de la época de Onganía y está claro que ya casi a punto de cumplirse 10 años de la división de la Policía Federal necesita una norma nueva y está bien que pensemos en que sea la agencia de el faro de la investigación criminal de nuestra región, porque Argentina tiene recursos y una situación criminológica no tan compleja como nuestros países vecinos que nos permitiría pensar en marcar los estándares de investigación criminal de delitos complejos en América Latina y el Caribe. Silvia, ¿cuánto afecta, digamos, en que estas transformaciones de las que vos hablas necesarias vayan exactamente para el otro lado, digamos, como las que está haciendo Bullrich, en relación a realmente meterse contra el pueblo, pegarle a los jubilados todas las semanas, perseguir a personas que critican al gobierno, como el mote, quiero decir, ¿cuánto daño es para una institución que tiene un rol de regulación, de cuidado, digamos, cuánto daño le está haciendo esta gestión a la historia de la policía? Es enorme el daño. Por supuesto que las policías se han ganado parte de ese desprestigio, sí, claro, por supuesto. Pero la Policía Federal en los últimos años ha intentado construir otra imagen. A nosotros nos enorgullece como gestión la tarea que hizo la Brigada de Rescate en el terremoto de Turquía, por ejemplo, y otras acciones que tienen que ver con estar cerca de la comunidad. Una fuerza federal a lo mejor tiene menos contacto con su pueblo porque se dedica a investigar delitos complejos, pero de ninguna manera las fuerzas federales, la Gendarmería, la Prefectura, la Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria están para hacer control de calle, represión del orden público o control social. Y Patricia Bullrich es para lo único que las está utilizando, para degradarlas, disminuir su rol estratégico que toda nación fuerte necesita. Y por eso este espacio y este momento tendría que servirnos para todos aquellos que queremos fuerzas de seguridad democráticas, pensar cuál es el rol que queremos, porque no va a alcanzar solo con derogar ese decreto y espero que además la justicia lo declare ilegal, porque los constitucionalistas dicen que en las materias delegadas por la ley base no entraría la capacidad de reformar el estatuto de la Policía Federal a través de un decreto simple, pero tenemos que hacer una propuesta, no quedarnos solo en la derogación, sino cómo garantizar de verdad que nunca más se utilicen en contra del pueblo y además que sean de excelencia en materia de investigación criminal. Porque quería decir que hay como una fantasía, claramente hay que tener un plan, porque hay una fantasía de las personas, viste los jubilados que le van y le hablan y le dicen, querido, vos no tendrías que pegarme, estamos del mismo lado, vos lo que ganas. O sea, hay una fantasía de que la policía entienda cuál es su rol. Hay una fantasía de las personas que van y le piden, por favor. Bueno, es que tengan compasión, le pido, ¿no? Que tengan compasión. Mi visión como posible responsable de la conducción política de esas fuerzas es que son hombres y mujeres como todos nosotros, son trabajadores que están cumpliendo funciones y en ese caso están cumpliendo órdenes políticas. Porque si bien hay muchos jovencitos recién ingresados, la mayoría han sido conducidos por otras líneas políticas y no han tenido y se han portado de otra manera, claro, esas conductas. Entonces es la conducción política actual la que le dice que sea ostensible en el uso de su arma,
que reprima sin ton ni son, cuando claramente todos los estándares internacionales te dicen que tenés que ser gradual en el uso de la fuerza y que la proporción de la fuerza que usás tiene que tener que ver con el bien que estás cuidando. Entonces, si estás cuidando el orden público, Exacto. no podés exagerar, porque vos también tenés que cuidar al que manifiesta. Y eso las fuerzas lo saben, pero cuando la ministra dio la orden de detenerlo a Juan Grabois, el jefe de la policía lo hizo público, porque sabe que no puede hacerlo sin orden judicial. Y ahora quieren, con este estatuto, debilitar esa indicación. Pero vivimos en un Estado de Derecho, con separación de poderes, y solamente ante orden judicial o una flagrancia muy evidente de un delito se puede detener a una persona sin orden judicial. Vos mencionabas recién, cuando uno quiere hacer una reforma de este tipo, ¿no tiene que pasar por el Congreso? La primera pregunta. Y después, si esto prosigue y avanza, ¿no? Porque evidentemente el gobierno tiene una connivencia con un sector de la justicia que le deja pasar cosas a pesar de las facultades delegadas. ¿Afectaría a los derechos individuales, institucionales que tenemos, por ejemplo, esto, poder detenerte sin nada? Respecto de lo primero, claramente debe ser una decisión del Congreso, no solo porque una ley de facto igual era ley, decreto ley, sino porque no le sirve a la institución, volviendo a la pregunta de Gabriela, que todos los gobiernos agarramos por decreto y cambiemos los estatutos. Tiene que haber un modelo de Exacto. policía que se puede modificar cada 15, 20 años porque la criminalidad también se modifica, pero no puede venir uno y hacer una cosa, venir otro y hacer otra. Eso en primer lugar. Segundo, espero que el Congreso también pueda intervenir para derogar rápidamente el decreto, la justicia, pero nuestros derechos individuales están garantizados por la Constitución y por muchos convenios internacionales de derechos humanos que tienen rango constitucional. Por supuesto que en la práctica eso es muy difícil y pasado mañana alguien te podría detener. Quiero decir que la facultad de detener para averiguar antecedentes hoy la Policía Federal la tiene en la vieja ley. La tiene por 10 horas, antes la tenía por tiempo indeterminado y se cambió en la etapa cuando ocurrió el caso Bulacio, se le puso las 10 horas. Pero eso era cuando la policía era policía de seguridad en la ciudad. Claro. Hoy que tiene tareas federales es un sinsentido que tenga esa atribución. Demuestra, insisto en esto, que la investigación criminal es el marketing que usa Bullrich para decir por eso propongo esto. Pero lo único que quiere es reforzar la visión represiva de control Miedo, claro. y orden público y de miedo porque habla de que pueda hacer tareas de inteligencia por fuera de la ley de inteligencia. No. O sea, para algo hay una ley. ¿Todas las policías de todas las provincias pueden esas 10 horas? Sí y no. Todos lo tienen. La Corte Interamericana de Derechos Humanos instruye al Gobierno Nacional a través del Ministerio de Seguridad a que todas tengan un límite en la capacidad de horas, en la cantidad de horas. Algunas tienen solo 6. ¿Lo resuelve cada provincia? Claro. Porque esa es la autonomía provincial, el ejercicio del poder de policía. ¿Quién tiene es lo más que- horas? No recuerdo, no quiero ser injusta con Perfecto. ninguna provincia, pero algunas tienen 24 horas para ¿Y la ciudad de averiguación Buenos Aires? antecedentes. La ciudad, si no recuerdo mal, es automáticamente a disposición del fiscal de turno, en el Código Procesal sea, Penal lo de define la el ciudad. fiscal. Lo define el fiscal, sí, o sea, lo pueden detener, pero enseguida tienen que dar intervención y define si, de acuerdo a la descripción del suceso, lo retienen o lo liberan. Es como que el peronismo, no sé, a ver, quiero hacerte bien la pregunta. ¿Es un tema pendiente de abordarlo integralmente, el tema de la seguridad para el peronismo? Sí, a veces Víctor me pregunta porque me conoce, me enojo con nuestro espacio porque da miedo ocuparse de estos temas y la verdad claro. es que las personas que se ven más afectadas,
tanto por la inseguridad como por la violencia institucional, son aquellas a las que queremos representar. Entonces es muy importante que nos pongamos de acuerdo en qué hay que hacer. Y cuando tenemos un compañero o una compañera enfrente del Ministerio de Seguridad, tampoco estar buscándole el pelo al huevo todo el tiempo, porque son temas complejos donde hay muchas veces grises en las situaciones y, por ejemplo, una de las cosas que primero llamó la atención de esta última propuesta de Bullrich fue el ciberpatrullaje preventivo. Sí. Bueno, obviamente sin nada de intervención judicial como lo plantea Bullrich está mal, pero tiene que haber alguna herramienta que dándole notificación a la justicia sin una orden en contra se pueda avanzar, porque ella lo va a usar para los que pusimos hashtag Cristina Libre, pero ¿qué pasa si hay tráfico de personas, si hay pedofilia en las redes y hay algunas palabras claves que nos sirven para armar un buen caso? De alguna manera el Estado debería poder tener esa herramienta. Eso hay que discutirlo en el Congreso. Sí, claro. Y nuestro espacio tiene que estar dispuesto a escuchar que existen esas cuestiones, que los hombres y las mujeres de las fuerzas de seguridad y de las policías son trabajadoras y trabajadores, que tienen derechos, que la capacitación es importante, que hay que poner presupuesto, que hay una parte que es la política penitenciaria y aunque nos duela, a veces hay que construir cárceles porque tener a las personas privadas de la libertad en malas condiciones también vulnera los derechos humanos de esas personas y no contribuye con la política de seguridad. O sea, muchos prejuicios que si los conversamos fuera a veces de los ámbitos más apasionados nos podrían permitir construir una propuesta que haga que el pueblo sepa que nosotros también, y quizás más que la derecha, nos ocupamos de la seguridad, queremos proteger la vida, el patrimonio de las personas, ahora también proteger el ambiente, que es una parte muy importante de la política. Mientras tanto hay que protegerse circulando teléfonos de Defensoría del Pueblo, abogado de derechos humanos, o sea, ¿no? Hay una cosa que queríamos compartirte, pero la sensación es que todos los días las personas, cada marcha, cada miércoles tenemos miedo, cada semana, cada noche, no sé, que mi hijo esté afuera, termina la tarde el partido de fútbol. Quiero decir, hay un miedo que se le agrega al mal vivir de la época, que es a la avanza el represión. Estado policial, Exacto. cuando estamos en un Estado de Derecho. Eso no hay que olvidar. Nosotros estamos en un Estado de Derecho. Y las policías y las fuerzas de seguridad están para cuidarlo, pero con una mala conducción política y probablemente se confundan los roles. Queríamos hablar un poco de la ciudad, de la seguridad de la ciudad, y hay un video que sucedió ayer, creo que circuló ayer, que lo vamos a ver en la pantalla. Tenemos que ponerlo a los auriculares para ver qué dice el policía y después opinamos. ¿Qué querés? ¿Que haga la consulta? ¿Te lleve detenida por obstruir un procedimiento policial? Mirá, un procedimiento policial. Entonces no rompa la pelota y nada de bocoñar. Nada de bocoñar. Tomátela, vos también. Tomátela. Empuja. Está todo grabado, ¿Qué tiene que ver? Pegando. ¿Y usted qué está firmando, caballero? ¿Por qué firma? Siempre se firma. ¿Por qué firma? ¡Mirá! Bueno, esto sucedió en la policía de la ciudad, que sucedió en Mataderos, aparentemente la zona es Mataderos, y hay como una desmedida, ¿no?, de la policía avanzando sobre la gente, ¿no?, sobre un ciudadano. Sí, los gobiernos de Mauricio Macri, de Rodríguez Larreta y ahora de Jorge Macri desperdiciaron la oportunidad de que la policía de la ciudad sea una policía mucho más cercana y preventiva que proactiva y represiva. Y en este caso, donde veíamos que había una cantidad importante de efectivos policiales que podrían haber conducido a la situación sin nada de uso de la fuerza, claro, simplemente rodeándolos, alguno a lo mejor pidiéndole
algún documento, algo que apaciguara y no elevando el nivel de violencia primero verbal y después física. Para eso hay que capacitarlos, hay que tener protocolos y también hay que tener un área de control externo fuerte y no que solo porque es externo, pero está como dibujado esa externalidad. Vos es que en los barrios populares, hablo con los vecinos y te dicen, están cebados. O sea, que las fuerzas de seguridad se ceban, están cebados, que te preguntan, ellos Eso, salen del barrio, lo ¿dónde que vas? vimos, exacto. ¿Qué haces? Que yo sin ningún motivo, digamos. Eso que te dicen están cebados, es parte de una directiva política, ¿no? Porque tienen una conducción política. Porque no creo que la policía sola por sí haga determinadas situaciones. Durante muchos No sé, años... también se van cebando, ¿no? Claro. Durante muchos años el problema en Argentina en general era la autoconducción de las fuerzas de seguridad. En la última década, 2 décadas, se trabajó bastante para que esa conducción sea lo menos autónoma posible. Siempre quedan vestigios y, por supuesto, también personalidades de quienes conforman las instituciones. Ahora, claramente, si no hubiera acompañamiento institucional y político, apenas se conoce este videos como estos que hemos visto varios desde que asumió Jorge Macri, habría sumarios, puestas a disponibilidad y sin embargo no vemos que ocurra nada de eso. Y por el contrario, en un caso extremo, en el Ministerio de Seguridad de la Nación, la ministra pretendió echarle la culpa a quienes cometieron el delito de intento de robo por una actuación de un personal policial. Sí, claro, la muerte. Sí. Entonces, todo eso termina confundiendo y de alguna manera colabora con que se vayan cebando más lo que algunos jefes de algunos años tienen como la vieja escuela, que también creían que el ejercicio de la autoridad era ese poder, el ejercicio de poder arbitrario. Y eso no debe pasar en democracia. Pero con otra conducción política, esas mismas personas actúan de otra manera. Silvia, ¿se puede grabar a la policía eso que pasó? ¿Se puede grabar? ¿La policía te puede decir, usted no puede grabar? No, de ninguna manera. En Muy el espacio importante. público podemos hacer lo que querramos mientras no esté prohibido, se puede grabar y está muy bien que así lo hagan porque siempre esas imágenes colaboran en cualquier circunstancia. En estos momentos políticos de la ciudad, ¿cómo está la seguridad? Antes decíamos que Larreta maquillaba un poco toda la situación, ¿no? Jorge Macri parece que ni maquilla nada porque cada vez vemos peor, pero la seguridad, ¿cómo percibís y cómo la ves vos? Los robos y hurtos, la ciudad de Buenos Aires triplica el promedio nacional. Es el distrito con el peor desempeño en materia de delitos contra la propiedad, que es lo que más afecta a las vecinas y a los vecinos todos los días. Y en materia de violencia, cuando miramos homicidios, que es un indicador muy importante, hay una tendencia general a que los homicidios bajen. Como bajan en provincia de Buenos Aires, como bajaron en Santa Fe y como bajan en 20 de los 24 distritos, porque siempre hay alguno que en un año sube o baja. La ciudad hace varios años que ha logrado esa reducción, pero el 75% de los homicidios se concentran hace 20 años en los mismos lugares. Entonces, son otras condiciones, y no la política de seguridad la que implica o explica un poco esa reducción. El barrio Padre Richardelli es uno de los que tiene la tasa de homicidios más alta de la ciudad. Si tomáramos ese enclave únicamente, estaríamos cerca de 50 homicidios cada 100.000 habitantes, cuando la tasa general de la ciudad fue 2,5. O sea, esa es un montón. Diferencia. Entonces, ahí es donde le decimos al gobierno de la ciudad, tenés que estar presente, no solo con personal policial y capacitado, sino con barrios mejores. Exactamente. El hacinamiento Exacto. es una de las variables sociales que mejor explica los homicidios en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, y ocurren siempre en el mismo lugar. Entonces, es porque no te querés ocupar. Claro. Primero agradecerte que nos hayas acompañado hoy, para nosotros es un placer. La última pregunta,
te vamos a dar un regalito que tenemos para nuestros invitados. Mayor pena implica mayor seguridad en la población. Mayor pena en los delitos implica mayor seguridad. No, en general los países que tienen más personas detenidas, como Estados Unidos, no necesariamente tienen mejores condiciones de seguridad. Lo que hay que lograr es que no haya una idea de impunidad, ¿no? Y en eso se ancla mucho Bullrich cuando dice el que las hace las paga. Se construyó la idea de que para nosotros es al revés y eso no es cierto. Ahora, y para ella tampoco es cierto. No, por supuesto. Claro. Hoy escuchaba un programa respecto de las barras de los dos equipos que están en Estados Unidos y la listita que hizo tan marketineramente. Así que eso y la comisión de investigación al caso Libra todavía no se puede conformar. Pero digo, ese concepto está bien. No quiere decir que haya que aumentar las penas. El Código Penal necesita una reforma para darle lógica y sentido, porque se reformó tantas veces parcialmente que a lo mejor por robar una vaca tenés una pena mayor que por intentar un homicidio. Hay que ver eso. Pero la verdad que hay que gestionar con el Código Penal que a uno le toca gestionar, garantizándole todas las herramientas a la justicia y que cuando una persona es condenada con un juicio justo, que pudo ejercer su derecho a la defensa, vaya a un servicio penitenciario también de calidad para que la inversión que hace el Estado sirva para que esas personas no vuelvan a cometer delitos. Muy bien, muchísimas gracias por visitarnos, por acompañarnos. Este es un regalito que lo hace un artista en la Feria Peronista que se llama Verónica Franco. La pueden seguir en Santa y Argentina. Es un trabajo artesanal hermoso que decidimos entregar a nuestros visitantes. Y gracias por abordar este tema. Recomiendo la nota que salió en La Nación, que publicar en La Nación y que te publica algunas notas es medio complicado, pero se ve que es una nota interesante. Yo la leí, me parece que está muy piola, aclara y nos da perspectiva de cómo encarar estos temas en el futuro. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a una pequeña pausa y seguimos en O no lo arregla nadie. Sí. Seguimos en O no lo arregla nadie por No seas neutral. Te recomiendo y te reitero, no, más que recomendarte, te reitero que nos tenés que seguir en Instagram, en @noseasneutral, y en YouTube te suscribís al canal @noseasneutral. Así ampliamos esta comunidad. Nuestra segunda invitada de hoy, hoy tuvimos, la verdad, invitadazas, como se dice. Como le dice la señora en Telegram. Como le dice, una mesaza con invitadazas. Y tenemos a Adriana Clemente, es docente de la UBA y además es especialista en políticas sociales. Nos acompaña hoy para hablar un poco de la realidad que hablamos al principio del programa, pero ahora lo vamos a hablar más seriamente y con alguien que sabe de verdad. Así que muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por esta invitación. Gracias. Muy bien. ¿David? Adriana, además, es trabajadora social. Mira. Fue profesora mía hace años, cuando ella era muy joven profesora ella. Adriana es sobreviviente de la ESMA también, es una militante de toda la vida y es una investigadora de la hostia. Entonces, para mí es un orgullo tenerla en el programa. Es un placer. Un placer total. Tiene un montón de libros que búsquenlos para ver. Nosotros, Adriana, empezamos hoy diciendo que hay algo de cuando la economía se lleva todo el escenario, nadie habla de lo que pasa, lo que le pasa a las personas. Entonces se habla poco del mal vivir, digamos. Hay muchos datos, todos los podemos leer. El desempleo, el endeudamiento de las familias. Hay un informe que
fui ayer a una mesa que se llama La Cocina de los Cuidados, es una mesa que hace el CELS, una mesa intersectorial, que presentaron el 5º informe sobre políticas de cuidado. Lo van a sacar ahora, pero bueno, 800.000 personas perdieron los medicamentos, se rechazan por mes el 75% de los pedidos de pensiones de discapacidad. Bueno, desastre. Entonces, ¿cómo volvemos a hablar? ¿Cómo ves vos? ¿Cómo vivimos hoy eso? Bueno, son varias cosas. Es un momento difícil, un momento de mucha incertidumbre. La investigación no está dando, los académicos no estamos dando en el clavo, estamos observando, analizando. Así que todo lo que compartimos está más en el terreno de las hipótesis y de las observaciones que se producen, porque es inédito lo que está pasando. Porque conocíamos el neoliberalismo. Y el liberalismo ayornado, con el radicalismo ahí operando y tratando de atenuar los golpes de la impronta neoliberal del macrismo, que fue la última experiencia. Conocimos la reforma de Menem, desde adentro del Partido Popular, como es el peronismo. Esa reforma fue cruel, pero tuvo muchos satisfactores. Pero esto no lo conocíamos, y esto sí es nuevo. En ese sentido es que tengo que hacer alerta, ¿no? Está todo como estudiándose. Pero claro, hay un goce con el sufrimiento del otro, un desconocimiento. Siempre en la época electoral se habla de los pobres. Terminan las elecciones y ya nadie habla de los pobres. Las políticas sociales son el centro de la escena. Por un tiempo, todos opinan, todos dicen, se gana la elección y el que asume, si es en un modelo incremental, un modelo en diálogo con las personas, empiezan a que la economía dé respuesta. Pero se deja de hablar de la pobreza. Es una tendencia. Este gobierno la subió de una forma impresionante, porque la devaluación de diciembre fue lo que se bajó ahora y lo que se aumentó en diciembre. Exacto. Esto es lo primero que hay que decir. Estamos en un empate diría yo catastrófico. ¿Por qué? Porque además sabemos que hay una clase media que en ese momento experimentó, puede salir en la estadística como pobre y que tiene posibilidades de recuperarse. Pero hay mucha estadística oculta. Mucha cosa que no se recoge en la estadística que nos da el INDEC. El endeudamiento, por ejemplo. La desocupación. Vas a aparecer, te echaron, sacás un monotributo, ya no apareces como desocupado. Tenés nunca fuimos cuidadosos de decir, bueno, ¿cómo va cómo se va a capitalizar que se cubran los remedios del PAMI? ¿Cómo aparecen lo que se llama ingresos indirectos? Claro. Cosas que recibimos a través del Estado, pero que no se contabilizan, pero sí hacen a la economía de la familia, del hogar. El subsidio al boleto de transporte. Subsidios directos, indirectos, formas en que el Estado interviene en la economía. Bueno, esas son las cosas que hoy pueden retirar sin un impacto visible en lo que es la estadística. ¿Dónde tenemos la visualización? En cómo vive la gente, en el malestar social, en sus condiciones de demanda, en lo que sería el empobrecimiento. Hay algo que se llama desastre en cámara lenta. Es una noción que viene más del mundo de todo lo que es el cambio climático, pero que se está aplicando para analizar resiliencia y fenómenos que tienen más que ver con las comunidades, las personas. Y es esta situación de empobrecimiento, esta situación de caída, y que no llega a registrarse, porque es en cámara lenta, porque la persona hasta que no está hasta las manos tapada con deuda, cree que la va a poder pagar, hablando de nuestra histórica clase media, porque el que daba 3 materias por año dice, bueno, voy a dar una, después el año que viene retomo. Todo se va como diluyendo, perdiendo. Ni hablar de lo que es las 4 comidas al día, ¿no? De lo que serían los sectores. Vos hace un tiempo, en una investigación que yo he citado muchas veces, hablabas de que por cada año de desinversión en lo social se requieren 10 años. Por Claro. 1, 10. Claro, ¿qué pasa con un niño que no está bien alimentado? Una madre mal alimentada, un niño que nace con déficit nutricional. ¿Qué significa esa desinversión? ¿Cómo se traduce en lo concreto? En alguien que después va a tener situaciones de fracaso escolar, que cuando tenga que calificar en un trabajo no va a tener un apto físico, si es que volviéramos a un modelo fordista o algo parecido, ¿no?
por ejemplo, las empresas automotrices hacen exámenes muy estrictos para tomar gente. Y ya nos pasó que en el 2007-2008 los jóvenes no calificaban. Nuestros jóvenes del 2001 no calificaban, se presentaban 700 y el apto de salud lo pasaban 100. Eran jóvenes que iban a ser operarios, no se necesitaba mucho más que un tercer año, pero el cuerpo ya no estaba preparado para pasar un examen de esos. Mira, hoy cuando empezamos el programa dimos algunos datos. Yo este dato no lo di porque no quise llegar hasta el final, porque ya era que la canasta de crianza de niños de 6 a 12 años, desde que asumió Milei, aumentó un 250%. Claro. Mucho más que la inflación. Casi el mismo nivel que tuvieron los aumentos los alimentos. Digamos, Como hablar de la canasta de los jubilados. Claro. Es decir, ¿qué pasa si te retiraron los remedios? Bueno, claro. Como eso ahora lo tenés que comprar. Por eso digo, hay una cantidad de situaciones que están encubiertas y que están implotando por ahora, están implotando. Gabriela me hablaba el otro día, es cierto, ¿por qué tanta tolerancia? ¿No? Tuvimos como un intercambio. Yo creo que la sociedad argentina no elige vivir así. Pero efectivamente en este periodo hay una fuerte adaptación que ya se venía dando. Hay algo que uno no puede leer de todo lo que estás contando y de esta gravedad, que las políticas que se ejercen no tienen atrás un objetivo más profundo, ¿no? Entonces, pareciera que todos estos recortes tienen un objetivo más profundo atrás. Sí. Y entonces te vamos a hacer escuchar un video que es tremendo, pero que tiene que ver, yo te hablaba de la pobreza tolerada, pienso que hay un descuido tolerado, como toleramos tanto. Vos dijiste algo, siempre vienen hablamos de pobres cuando vienen las elecciones. Macri hizo esa foto con la nenita arriba del basural sí. Para ganar la ciudad. Hablaban de pobreza cero. Sí, sí. O sea, los argentinos necesitábamos que el neoliberalismo hablara de pobreza en la campaña, prometiera que no iba a haber más. Entonces, ¿qué nos pasa? Bueno, esa es la pregunta, pero no la conteste porque vamos a ver un video. Las necesidades requieren dinero, trabajo o el tiempo de otra persona. Mira el esfuerzo que se necesita para que ellos cubran sus necesidades. Si tuvieras derecho al refugio, eso obligaría a este hombre a construirte una casa gratis. ¡Ay! ¡Oh, lo siento! Aunque sí tienes derechos, no obligues a otros a trabajar por ellos. Oye, ¿qué le pasa a tu caballo? Nada. Si tuvieras derecho a la comida, eso obligaría a esta panadera a darte el pan que pasó todo el día horneando. Sí, supongo que eso sí es injusto. Entiendo que si las necesidades básicas fueran un derecho, eso le quitaría libertad a otros, pero ¿y la amabilidad? Soy gran admirador de ella, pero debería ser una elección. Que el gobierno obligue a ser amable no es bondad, es coerción. Es una bomba el video. Primero quiero decir que al caballo se le caen los ojos mierda, y lo hacen seguir. Es horrible, pobre. Y después el video es una mierda. Y después todo lo demás que Adriana Clemente, patético. ¿Qué decís del video? Es muy fuerte, porque pienso que qué pasa con un niño, ¿no? Viendo eso, recibiendo ese mensaje. A ver, ellos nos quieren llevar al siglo XIX. Si claro, pueden antes, mejor. Si pudieran antes de eso, mejor. La discusión sobre los derechos nosotros la dimos. Y la dimos muy en el vacío, para mi gusto. Porque pensábamos que los hechos, esta cuestión de la única realidad, ¿no? Es decir, que traemos en la memoria de lo que fue el primer peronismo, el segundo peronismo, parte del tercero, tiene arraigo, y de algún modo hablar de derechos, no se habló de justicia social. A mí me hubiera gustado que en vez de tanto derecho, la palabra justicia social hubiera quedado más explícita, más clara. La justicia social tiene un componente de redistribución implícito. De algún lugar tiene que salir. Es decir, no es que la torta se reparte pareja naturalmente. Ese trabajo no se hizo. Se fue más a un modelo, yo diría, liberal en algún punto, de hablar de los derechos. Es un modelo de ciudadanía, cuando la gente no accede tan fácil a la ciudadanía, desde una perspectiva clásica del concepto más pura. Y bueno, nos quedamos
como en el camino, porque es tu derecho y no te explico de dónde sale la plata, cómo se hizo, por qué la discusión que pasa con la soja era una discusión medular. Y sigue siendo muy individual, no se ve individual. Entonces, ahí hubo un problema anterior en 12 años donde se trabajó en subir el piso de derechos de manera significativa, objetiva, con una cantidad de todos los frentes actuando al mismo tiempo, tratando de reconocer un modelo basado en una concepción de justicia social. Entonces, hay una falla porque después te vuelan el derecho, la gente no sabe que te iban a sacar el banquito y te caes. El banquito no queda fijo. Bueno, eso pasó después del 2015 progresivamente. Después hay algo bastante atávico, que es la cuestión de el esfuerzo. Mi generación se crió con el tema del esfuerzo del trabajo, la cultura del trabajo. Entonces, ¿por qué vamos a pensar que es tan fácil? ¿Por qué el progresismo o el falso progresismo puede pensar que no va a calar la idea de que, bueno, si vos te esforzás, vas a tener una recompensa? La discusión es por lo colectivo. Es decir, a mí me interesó, nos puede interesar la recompensa colectiva, es decir, no soy yo sola, nadie feliz en una comunidad que no se realiza, una cantidad de cosas. Pero si eso no está incorporado, la verdad que veníamos trabajando en la cultura del esfuerzo, todos. Sí. El progresismo también. Claro. Bueno, entonces y después hay otro elemento que es que se estudia en la bibliografía, que es el de diferenciación. El principio de diferenciación. Yo necesito diferenciarme del otro. Y eso pega mucho. La pandemia fue un daño grande que no estamos superando, que no procesó la sociedad. El que alguien pudiera quedarse en su casa trabajando con una cuestión de estas y que otro tuviera que salir con el carro porque ya no había qué hacer. Un IFE que tuvo 3 ediciones, no tuvo una cuarta cuando era indispensable que la tuviera. Bueno, esta cuestión de cómo quedó partida la sociedad, ya no entre peronismo, macrismo, radicalismo, ya no por partidos políticos, sino con mi vecino, con aquel que pudo resolver de una manera y yo no. Esa trama es muy cotidiana, es muy de todos los días y para mí está dañada, no de muerte, pero está dañada. ¿Cómo hacemos? Entonces, ¿te imaginas este video? ¿Cómo puede ayudar? Exacto. No va a ayudar. Entra la herida y te la abre así directamente. Pero además tiene de todo, de maltrato animal, maltrato infantil, o sea, no hay y es mentira además, porque nadie le pide a la señora de la panadería que te regale el pan. No, pero es mentiroso además. Hoy te lo regala solo la señora. Exacto. No es necesario. Creo que hay ¿viste la batalla cultural esta que nos quieren decir que nos están dando y que nos están dando? Me parece que es de crueldad, ¿viste? A ver cuánto sos capaz de soportar de crueldad y cuánto yo puedo transmitirte porque hay un sector íntimo de ellos que disfruta de esos momentos. Y que me parece que nosotros no lo estamos viendo en algún punto. Ese sentimiento, Mira, hay algo, no sé si sirve, porque yo creo que a mí me clarificó mucho. Me lo habrás escuchado, Gabriela, en algún momento hablar de la desmentida. La desmentida. Un principio, una observación que hace la psicología y cómo podía ser que la gente en Auschwitz, no sé, tenía que oler carne quemada todos los días. No había manera de que no supiera que estaba pasando algo ahí a 30 kilómetros en los centros de detención. Y sin embargo, se corroboraba que la gente decía que no, que se sorprendía, que no, el pueblo te hablo, ¿no? Que nunca se imaginó que podía pasar algo así. Cuando fue la dictadura, yo creo que no quedó nadie, ninguna persona que no conociera a alguien que tuviera un desaparecido o que haya visto un operativo. Sin embargo, hasta que no se hicieron los juicios, hasta que no apareció todo, ahí la sociedad hizo como un, esto estaba pasando y yo no lo sabía. Es decir, las sociedades cuando las cosas son muy terribles o muy contrarias a lo que es los principios más morales, más religiosos y demás, pueden negarlo. Estamos transitando algo. Como en eso. Yo creo que hay gente que no votó estos niveles de maldad, de crueldad. No lo escucha. No escucha que el presidente acusa a un niño autista de 10 años, lo acusa de políticamente. Claro. ¿No? Hoy estaba escuchando que ese chico va a hacer una presentación, un reclamo judicial, para que se saque
el tuit que lo acusa, Claro. para que se saque. Porque el presidente lo posteó y lo dejó posteado. Entonces, en ese sentido, ya hay un grupo que goza con eso, goza porque gente, ya te digo, quedó mucha gente alterada después de la pandemia y antes ya estaba, pero no más que ahora tiene la posibilidad de decirlo. Como ese taxista que te decía hay que matar a todos, hay que matar a todos, con los milicos estábamos mejor. Bueno, sentía que lo podía decir adentro del auto. ¿Cómo nos tenemos que preparar? No te vamos a pedir la solución, ni tampoco creo que nos va a resolver que digamos rápidamente vamos a volver y vamos a dar derecho como si fueran a repartir cartas. ¿En cómo mientras nos preparamos? Mira, a mí esta semana tuvimos una demostración, la movilización que hubo, hace ahora cosa de 1 mes, 2 meses, no me acuerdo ya, estuve en una discusión con un profesor, con un catedrático de España que decía, pero ustedes que son tan participativos los argentinos, ¿cómo están dejando pasar esto? Quiere decir que lo están aceptando, ¿no? Entonces yo me quedé, le digo, mira, se salió todas las veces que se pudo, la verdad que la policía reprime, el poder de policía está en una situación inédita en los últimos años, porque es todo el tiempo y con un nivel de violencia, con ancianos, con lo que venga, con mujeres, con niños. Pero, ¿sabes qué? No hay un solo rincón en Argentina que no haya gente trabajando, discutiendo, reuniéndose, generando espacios como puede ser este y otros tantos, incorporando inclusive tecnología y demás a lo que tienen para decir. Y eso se va a activar en algún momento. Yo lo dije en ese momento porque fue la forma que tenía. Cuando el otro día vi la plaza, dije, si no hubiéramos estado todos moviéndonos como hormiguitas, haciendo esa resistencia activa, no se llenaba esa plaza, sino más. Entonces yo creo que todavía hay un tiempo de eso. La política creo que está bastante alejada del día a día de la gente, la política tradicional. Eso no estoy viendo que funcione, pero la expectativa es que la Argentina no elige vivir, la Argentina no elige vivir de este modo y no elige perder su posición destacada en América Latina, no es pro-yanqui, que hay más gente de derecha de la que yo pensaba, sí. Que los jóvenes quieren transformar y apareció alguien que les dice yo voy a romper todo, voy a cambiar todo, sí, hasta que se den cuenta que en realidad les venía a romper el futuro. Así que bueno, hay que transitar activamente este momento. Tengo en la cabeza un montón de preguntas, porque uno quiere aprovechar, No. pero voy a ver si hago 2, me conformo con 2. La primera es, ¿cómo se entiende cuando Milei sale a decir que sacó de la pobreza tantos millones de argentinos? O sea, cuando uno ve la realidad, y cada vez, hoy hablábamos, hay gente que hace ya más de 1 año que no come carne. Nosotros tenemos muchos jubilados que pasan a pedirnos leche. O sea que la condición de vida fue empeorando, ¿no? Mes a mes. Entonces, ¿cómo él...? Y yo veo que ningún periodista, o sea, lo preguntás si es verdad, digamos, dice, si es verdad, preguntás. ¿Me entendés? A ver, Sí, explícamelo, no sé. Entonces, digo, ¿es verdad? Primera pregunta que me hago. ¿Es verdad? Y la segunda, si no es verdad, ¿cómo lo entendemos? Esa es la primera. Y la segunda, en una nota vi que vos hablabas sobre que el mega endeudamiento nos compromete la soberanía en 3 sentidos. En el cambio de matriz productiva, que es fundamental lo que se está viendo ahora, ¿no? La entrega de patrimonio estratégico, ya empezaron con ferrocarriles, SAISA, un montón de cosas, y el empobrecimiento masivo de la sociedad. Revertir estas 3 parecería como una tarea titánica y no sé si posible, digamos. Después, en algún momento vamos a volver, supongo, ¿no? Y son 3 ejes sustanciales. Sí, empezando por el final, después vamos a las mediciones. Ellos están matando lo que serían los mecanismos de movilidad social. Entonces vos podés tener un momento de empobrecimiento, los países que tienen guerra, no sé, la gente se empobrece, termina comiendo de la basura. No es el caso nuestro, acá está provocado, ¿no?, el empobrecimiento. Y después puede haber lo que se llama rebote en economía, una recuperación.
El tema es cuando vos matás los mecanismos que pueden hacer que esa recuperación se dé. Exacto. Nosotros ya fuimos muy pobres con el 2001. Ya la clase media estaba realmente en una situación mucho más comprometida que ahora, tomando a la clase media como ese sector que dinamiza, ¿no?, a la sociedad argentina. Los pobres trabajan y trabajan mucho, pero la clase media dinamiza en otro sentido. Además, el aspirar a ser clase media, ¿no?, la cuestión aspiracional. Entonces, si vos tenés mecanismos de movilidad, eso lo podés llegar a revertir. Ellos están atacando los mecanismos de movilidad de una manera muy comprometida. No con lo, es decir, vos tendrías que venir un gobierno y tiene que expropiar. Es decir, ¿qué relación de fuerza tiene que tener un gobierno para expropiar? Bueno, ¿cuánto le llevó a los Kirchner recuperar YPF o, ¿no?, o ponerle a los ferrocarriles lo que había que ponerle? Pero se pueden volver a dar esos procesos. Depende el coraje. Coraje, mira, la palabra la uso, nunca la voy a usar tanto porque si hay algo que movió esta semana es la discusión, ¿no? Es decir, ¿quién podría tener coraje para dar vuelta a la media 100%? Y bueno, la metieron presa. La metieron presa. Y eso es casi indiscutible. No quiere decir que no haya más mujeres y hombres que lo puedan tener, pero en este momento está claro. Entonces, bueno, por un lado, esa situación sí, a mayor, es decir, nos quedan pocas joyas de la abuela. Ellos ya están yendo por los recursos naturales. Si no pudimos hacer nada con Lago Escondido, ¿viste? Es como que yo no te diría que tan fácilmente podemos revertir que este hombre venda los glaciares o termine de liquidar lo que queda de recurso natural que sigue siendo un patrimonio indiscutible de Argentina. Eso por un lado. Es complicado y por eso es la política lo único que lo puede resolver. Con respecto a las mediciones, estamos trabajando con una canasta que pondera el alimento básicamente y muy bajo los servicios. Esto se discutió mucho en este tiempo. La medición del INDEC la mantuvo, no hizo cambios. Ese índice de consumo lo viene arrastrando del 2005 con variaciones, pero la ponderación, ¿cuánto pesa la carne? El alquiler, ¿Cuánto pesa el alquiler? ¿Cuánto pesa el transporte? Eso es verdad, es así. Yo antes de venir volví a hablar con la gente con la que trabajo con expertos en estas cuestiones de medición. Hubo una actualización que se quiso hacer en el 2018, que se hizo, no se incorporó nunca. Y ellos, por recomendación del Fondo Monetario, no van a tocar esa medición en términos de cuánto pesa cada cosa, no la van a actualizar. Los países la actualizan, cada 5 o 6 años la actualizan. Este gobierno no la va a actualizar porque hay una recomendación específica de no hacerlo. ¿Por qué? Porque lo que tuvimos en aumento de 400, 500%, 1000 y pico, son los servicios, es lo menos básicamente. ponderado. Y el Exacto. transporte, que es algo que es la movilidad, ¿no? Es la movilidad de los trabajadores, es algo que nos afecta a todos, no hay nadie que quede fuera de eso. Mientras tanto, lo importante es que lo que sí es que la subieron con la devaluación. Que sea diciembre no quiere decir que era el gobierno de Fernández, ya era el gobierno de Milei cuando tuvimos ese pico. Sí, claro. Entonces, lo que vos tenés ahora es el típico rebote, que es que se vuelve a acomodar en un sector, una franja de clase media, que vuelve a acomodarse. Ahora, pregúntale, ¿qué come ahora? ¿Cuántas salidas hace? ¿Cómo está su tarjeta de crédito? Y ahí vas a ver la variable del empobrecimiento. De esta cuestión de que no es lo mismo que línea de pobreza, exacto. No es un corte más claro. Pero ¿cuánto puede durar eso? ¿Cuánto puede durar el satisfactor de que tengas dólares, pero que en realidad no puedas adquirirlos? Porque tengas un dólar barato, pero ya hace rato que no estás pudiendo comer, ir a comer afuera con tus hijos. Bueno, lamentablemente... La vamos a invitar otra vez, porque nosotros queremos nos hablar... quedamos con muchas ganas. Mucho hay que hablar de cómo vivimos. Claro, esto es mal vivir, esto, como vos decías, esto es malestar social, el enojo que crece, la bronca de que a alguien le vaya bien, en vez de celebrarla, puede ser, claro, ¿por qué a vos te va bien y a mí me va mal? Y bueno, eso lo vamos a seguir viendo. Eso, diríamos, en el barrio garpa mucho. Yo creo que Claro, los que pensamos de una manera distinta, creo que más que nunca tenemos que trabajar nuestra solidaridad, nuestro tender la mano, estar cerca. Hoy estar cerca es muy importante de aquel que la está pasando mal. Primero para que no se sienta solo,
y ir contra ese discurso de que eso de que si la señora te da el pan. Claro, o de que nadie se salva solo, es mentira. Entonces, la verdad que vivimos en un proyecto colectivo, en un país colectivo, y que en definitiva, al final del camino, yo creo que si estamos los tres caminando y alguno de los tres no es feliz, es muy difícil que los otros dos seamos felices al final del camino. Por eso tenemos que seguir sosteniendo eso de que el proyecto es colectivo. Como hormiguitas, como dijo Adriana. Claro. Y un día nos juntamos todos. Y queríamos hacerte un regalito, porque le hacemos regalitos a todos nuestros invitados. Esperemos que te guste. Es de un artista que hay una feria peronista que recorre todos los barrios, y hay varios artistas, y una de ellas, que se llama Verónica Franco, hace cuadros artesanales de Eva Perón. Sabía que ibas a decir eso. Como Capusotto. Hermoso, hermoso. Así que bueno, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por venir, por acompañarnos, y te vamos a volver a invitar. Es más, te hacemos el regalito para que vuelvas con otro regalito también. Así que bueno, nos despedimos. ¿Te parece, Gaby? Nos despedimos hasta el jueves que viene. La pasamos genial. Hoy tuvimos un programón imperdible, no se lo pueden perder. Todos los jueves a las 11 de la mañana, y si no lo ven después, en @noseasneutral pueden mirar O no lo arregla nadie. Muchas gracias y nos vemos el próximo jueves.